Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos a QU conmigo una vez más. Espero que es tu copyright N teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y muchas cosas buenas. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de QU Copyright hablar en el mundo del espectáculo turco y especialmente entre los fans de una de nuestras actrices favoritas. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, y muy específicamente, de la noticia que ha explotado en los medios. Al parecer, Demet ha dicho basta con respecto a las preguntas sobre Can Yaman. A su vez, amigos, el romance que cautivó superíndice 3 a millones, la química innegable que vimos en pantalla y fuera de ella, parece que finalmente ha quedado en el pasado para Demet. Vamos a analizar QU Copyright ha pasado exactamente, QU Copyright ha dicho ella, QU Copyright se ha especulado y QU Copyright podemos esperar en el futuro. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por AQU, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y curiosidades sobre tus estrellas turcas favoritas. Vamos a ello. Bueno, antes de entrar en materia, creo que es importante recordar un poco la historia de Demet y Can. Para aquellos que no lo sepan, Demet Özdemir y Can Yaman fueron los protagonistas de la exitosísima serie Erkenci, también copyright N conocida como Pug Haro Show más menos Ador. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, conquistando corazones en cada rincón superíndice 3N del planeta. Y claro, la química entre Demet y Can era innegable. Su interpretación superíndice 3N de Sanem Candivit era tan natural, tan genuina, que muchos fans comenzaron a creer que su relación superíndice 3N iba mu ayud de la pantalla. Y no se equivocaban. Durante un tiempo confirmaron que estaban juntos, desatando una ola de emoción superíndice 3N entre sus seguidores. Viajes juntos, fotos cariumas menososas, declaraciones de amor parecua el cuento de hadas perfecto. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. La relación superíndice 3N entre Demet y Can terminó superíndice 3 de forma bastante abrupta, dejando a muchos fans devastados. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas, lo que dio pie a un sinfín de especulaciones. Algunos decían que era por diferencias irreconciliables, otros que las presiones de la fama y el trabajo han sido demasiado, y otros incluso hablaban de terceras personas. La verdad es que nunca sabremos con certeza QU Copyright para su superíndice 3, y probablemente sea mejor Asu. Lo importante es que ambos siguieron adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales y buscando la felicidad por caminos separados. Sin embargo, a pesar de que ha pasado tiempo desde su separación superíndice 3N, el tema de Can Yaman siempre ha estado presente en las entrevistas y ruedas de prensa de Demet Özdemir. Los periodistas y también Copyright N muchos fans, no podían evitar preguntarle sobre su expareja, sobre Ceu superíndice 3 mo recordaba la serie Erkenci, sobre si habrá una posible reconciliación superíndice 3N. Y Demet con mucha profesionalidad y paciencia, siempre respondió de forma educada y diplomática, tratando de no alimentar los rumores ni crear esa controversia. Pero al parecer, ha llegado a un punto de saturación superíndice 3N. Y aquí es donde llegamos al título de este vídeo, Demet Özdemir explota, no hablar u copyright de Can Yaman. Su amigos, según varios medios de comunicación superíndice 3N turcos, Demet ha expresado su frustración superíndice 3N y su cansancio ante la constante insistencia sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman. Al parecer, durante una reciente entrevista, un periodista le hizo una pregunta relacionada con Can, y Demet, visiblemente molesta, respondió superíndice 3 de forma contundente que no iba a hablar sobre el tema. Según fuentes cercanas a la actriz, Demet siente que ya ha pasado página de esa etapa de su vida, y que seguir preguntándole sobre Can es irrespetuoso tanto para ella como para su actual pareja. Ahora es importante aclarar que no hay una confirmación superíndice 3N oficial de que Demet haya explotado de forma literal. Es decir, no hay vídeos ni grabaciones que muestren a Demet gritando o comportándose de forma inapropiada. Sin embargo, varios medios han informado que su respuesta fue muy firme y tajante de lo habitual, dejando claro que no quiere seguir hablando de Can Yaman. Y la verdad es que si lo analizamos fríamente tiene todo el sentido del mundo. Demet es una actriz talentosa y exitosa, con una carrera brillante por delante.
Tiene muchos proyectos interesantes en marcha, una vida personal plena y una relación superíndice 3N estable. Por Q Copyright deberá seguir respondiendo preguntas sobre una relación superíndice 3N que terminu superíndice 3 hacia o más menos os. Además que tener en cuenta que tanto Demet como Can han seguido adelante con sus vidas. Can Yaman ha estado trabajando en proyectos en Italia y otros pauses, y también Copyright N ha tenido relaciones sentimentales con otras personas. Demet por su parte se casó superíndice 3 con el famoso cantante Oyuzhan Párrafo, aunque lamentablemente su matrimonio no duró superíndice 3 mucho. Ahora, según los rumores, Demet ha encontrado nuevamente el amor y se encuentra en una relación superíndice 3N feliz y estable. Por lo tanto, seguir trayendo a colación superíndice 3 en el tema de Can Yaman es, en cierto modo, una falta de respeto hacia sus parejas actuales y hacia el presente que ambos N construyendo. Entonces, ¿qué copyright podemos esperar en el futuro? Pues yo creo que es hora de que los fans y los medios de comunicación superíndice 3N respeten la decisión superíndice 3N de Demet y dejen de insistir en el tema de Can Yaman. Es importante recordar que los famosos son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Tienen derecho a proteger su privacidad y a decidir de qué copyright quieren hablar y de qué copyright no, y en el caso de Demet, creo que ha sido lo suficientemente clara. Quiere dejar el pasado atrás y enfocarse en su presente y en su futuro. Además creo que es importante que los fans aprendan a separar la ficción superíndice 3N de la realidad. Es comprensible que se hayan enamorado de la pareja de Sanem y Candivit, pero hay que recordar que eso era un personaje, una interpretación superíndice 3N. Demet y Can son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Y aunque su química en pantalla fue innegable, eso no significa que tuvieran que estar juntos en la vida real. A veces las cosas simplemente no funcionan, y lo mejor es seguir adelante. En resumen, amigos, la noticia de que Demet Özdemir ha dicho basta con respecto a las preguntas sobre Can Yaman es una muestra de que la actriz quiere dejar el pasado atrás y enfocarse en su presente y en su futuro. Es una decisión superíndice 3N comprensible y respetable, y creo que es hora de que los fans y los medios de comunicación superíndice 3N la respeten. Demet es una actriz talentosa y exitosa, y merece ser reconocida por su trabajo y por sus logros, y no solo por su relación superíndice 3N con Can Yaman. Así que dejemos que Demet brille con luz propia y dejemos que Can siga su camino. Ambos merecen ser felices y construir sus vidas por separado. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la situación superíndice 3N de Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que esta es solo mi opinión superíndice 3N, y que cada uno es libre de tener su propia visión superíndice 3N de las cosas. Lo importante es que siempre mantengamos el respeto y la empatía hacia los demás, especialmente hacia las figuras públicas que N constantemente expuestas al juicio de los demás. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encanta compartir estas noticias y chismes con ustedes, y saber que hay gente del otro lado de la pantalla que disfruta de mi contenido. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando vídeos y compartiendo mi pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo turco. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan de la decisión superíndice 3N de Demet Özdemir de no hablar sobre Can Yaman? ¿Creen que los fans y los medios de comunicación superíndice 3N deberán respetarla? ¿O piensan que al ser una figura pública, tiene la obligación superíndice 3N de responder a todas las preguntas que le hagan? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus diferentes puntos de vista. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias de nuevo por su apoyo, los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Pero esperen, que aún hay mucho que analizar. Porque esta situación superíndice 3N, ayuda del chisme y la noticia del momento, abre un debate mucho amplio sobre el papel de los medios, la responsabilidad de los fans y los límites de la privacidad en la vida de las celebridades.
Y ADMUDS nos permite reflexionar sobre la evolución superíndice 3n de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo y CEU superíndice 3 mo la percepción superíndice 3n pública puede afectarlas. Profundicemos un poco MUDS en el contexto de Erkenci Kwai. La serie no fue solo un éxito en Turquía, arrasó superíndice 3 en AMU Copyright Rica Latina, Spau más menos a Italia, e incluso en partes de Asia. La historia de amor entre Sanem y Candivit, una joven show más menos adora y un foto superíndice 3 grafo aventurero, toku superíndice 3 la fibra sensible de millones de personas. La combinación superíndice 3n de paisajes espectaculares, una trama romántica y sobre todo, la innegable química entre Demet y Can, la convirtieron en un fenómeno superíndice 3 menocultural. Los fans se obsesionaron con la pareja, crearon clubes de fans, tradujeron los episodios a decenas de idiomas, e inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y admiración superíndice 3n. Y cuando Demet y Can confirmaron su relación superíndice 3n en la vida real, la euforia fue total. Sin embargo, esta misma obsesión superíndice 3n de los fans se convirtió superíndice 3 en un arma de doble filo. La presión superíndice 3n constante, el escrutinio público y la necesidad de mantener una imagen perfecta ante los medios, pudieron haber contribuido al final de la relación superíndice 3n. Es difícil vivir un romance bajo la lupa constante de millones de personas, que opinan, juzgan y exigen explicaciones sobre cada movimiento. Y cuando la relación superíndice 3n terminó superíndice 3, la decepción superíndice 3n de los fans fue proporcional a la expectativa que se había generado. Y es aquí donde entra en juego el papel de los medios. En muchos casos, los periodistas se han centrado más en el morbo y en la especulación superíndice 3n que en el respeto a la privacidad de los involucrados. Las preguntas sobre Can Yaman se convirtieron en una constante en las entrevistas a Demet, a pesar de que ella había expresado en varias ocasiones su deseo de no hablar del tema. Esta insistencia a Demet de ser irrespetuosa, también copyright n minimiza el talento y el trabajo de Demet como actriz, reduce copyright dola a ser simplemente la ex de Can Yaman. Es importante que los medios de comunicación superíndice 3n asuman su responsabilidad y comprendan que las celebridades también copyright n son personas, con sentimientos y emociones. Tienen derecho a proteger su intimidad y a decidir qué copyright parte de su vida personal quieren compartir con el público. Y los periodistas, en lugar de alimentar el morbo y la especulación superíndice 3n, deberán centrarse en el trabajo y los logros profesionales de las celebridades, reconociendo su talento y su esfuerzo. Pero la responsabilidad no recae solo en los medios. Los fans también copyright n tienen un papel importante que desempeña más menos ar. Es comprensible que se sientan decepcionados cuando una pareja que admiran se separa, pero es importante recordar que la vida real no es una telenovela. Las relaciones terminan, las personas cambian, y las decisiones personales deben ser respetadas. Los fans deben aprender a separar la ficción superíndice 3n de la realidad, y a no proyectar sus propias fantasías y expectativas en la vida de las celebridades. Deben recordar que Demet y Can son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones, y que no tienen la obligación superíndice 3n de cumplir con las expectativas de nadie. Y volviendo al tema central de este vídeo, la decisión superíndice 3n de Demet Özdemir de no hablar MUDS sobre Can Yaman es una muestra de madurez y de respeto hacia su misma y hacia su actual pareja. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, que ha sabido construir una carrera exitosa por mu copyright rito propio. Tiene derecho a dejar el pasado atrás, a enfocarse en su presente y en su futuro, sin tener que responder constantemente a preguntas sobre una relación superíndice 3n que termina superíndice 3 hacia un más menos os. Espero que esta situación superíndice 3n sirva como un llamado de atención superíndice 3n para los medios y los fans, para que reflexionen sobre su papel y su responsabilidad en la vida de las celebridades. Es hora de dejar de alimentar el morbo y la especulación superíndice 3n, y de empezar a respetar la privacidad y las decisiones personales de los DMUS. Y para terminar, me gustaría enviar un mensaje de apoyo a Demet Özdemir. Demet, te admiro por tu talento, tu profesionalidad y tu fortaleza. Te deseo todo lo mejor en tu carrera y en tu vida personal. Sigue brillando con luz propia y no dejes que nada ni nadie te apague. Y a ustedes, mis queridos suscriptores, muchísimas gracias por seguirme y por apoyar mi canal. Recuerden que este es un espacio para compartir noticias, chismes y curiosidades sobre el mundo del espectáculo turco, pero siempre desde el respeto y la empatía.
No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Y si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta pronto. Y recuerden siempre con respeto y buena onda. Chao.